Vamos a hablar ahora en el programa de los 30 años de democracia en la Argentina. Lo voy a hacer con el doctor Gabriel Di Meglio, doctor en Historia, el columnista especial de este programa. ¿De qué querrías hablar si yo te dijera, pero tenés 5 minutos para hablar de los 30 años que pasaron de democracia? ¿Qué dirías? Hay mucho para hablar, pero te marcaría cosas que tienen que ver con el inicio, ¿no? Me parece que este es claramente el periodo más largo de vida democrática que tuvo Argentina desde que hay una democracia abierta, que es 1916. Nuestro país tuvo una vida política totalmente cargada de rupturas institucionales, no la hay desde el 83 hasta la fecha. Incluso el momento más dramático, si queremos políticamente, que fue la crisis del 2001, se resolvió institucionalmente. Es decir, uno dice, hubo 5 presidentes, pero esos presidentes fueron sucediendo uno al otro de la manera en que la Constitución lo dictamina, ¿no? Y eso, en cualquier otro momento de la historia argentina, hubiera sido casi imposible. Y esto tiene que ver, me parece, con algunas marcas fuertes que quería destacar de este momento de transformación de una dictadura, la peor que tuvimos, al sistema democrático, ¿no? 4 puntos me gustaría marcar. Dale. Uno es el tema de cómo las Fuerzas Armadas pierden, a partir de esa terrible dictadura, del mal manejo de la economía, de los asesinatos masivos y también de la derrota en Malvinas, ¿no? Pierde todo tipo de legitimidad política. Digamos. Desde 1930 y de antes incluso en adelante, el ejército y las Fuerzas Armadas en general eran un actor clave en la historia argentina y tenían muchas veces cierto consenso en sectores grandes de la población para intervenir y hacer los golpes de Estado que han marcado nuestra historia, ¿no? Esa pérdida de legitimidad es la que le impide entonces al poder económico utilizarlos a los militares. ¿Lo ibas a decir eso? Exactamente, no lo iba a decir, pero es así. Es decir, hay una. Fíjate, cuando los Carapintadas durante la década del 80 y el principio de los 90 hacen varios intentonas, no sabemos si golpistas, pero que podrían en otro momento haber llevado a eso, no obtienen un apoyo muy fuerte y de hecho, digamos, si bien condicionan el poder político, después de los 90 no deja de ser las Fuerzas Armadas un actor político clave. La otra es, que es algo muy particular de ese momento del 83, porque después se perdió, que es el único momento, creo yo, me arriesgaría, quizás los especialistas me corran, pero en el cual radicales y peronistas parecieron ser 2 partidos de cierto poder equivalente, un Boca River, ¿no? Cosa que en general desde que apareció el peronismo no pasaba, el peronismo era más grande y además tuvo muchos años proscripto, después el radicalismo, después de la crisis del 2001 quedó muy debilitado, como sabemos, pero en ese momento del 83 los 2 partidos meten concentraciones muy multitudinarias en un clima de gran efervescencia política, ¿no? Porque a veces cuando se habla ahora de la repolitización de la juventud y de estos años donde hay una efervescencia política tan fuerte, se remite directamente a los 70. Pero en el medio hay un momento que se olvidó un poco, que algunos llaman la primavera alfonsinista, ¿no? Este momento que va del 83 a la Semana Santa del 87, que cuando empieza el gran desencanto, en el cual había una politización muy grande. Al punto que en el 83 más o menos 5 millones de personas se afiliaron a partidos políticos, en un país que tenía 29 millones de habitantes. O sea, la proporción de gente que entra en los partidos, aunque sea para apoyarlos para que puedan presentarse elecciones, es altísima a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un momento de gran apogeo de la política, de la discusión política, y además, cuando triunfa Alfonsín, con más o menos el 52% de los votos, es la única vez que el peronismo hasta entonces había sufrido una derrota electoral, lo cual también abre una nueva etapa en esa fuerza política tan grande. Me parece que no solamente aparece la juventud ahora, pero esto es una observación total de un lego, sino que hay un grado de politización de la juventud que no sé si existía en el año 83. No digo que no, pero quiero decir que me parece que hay, a lo mejor porque los medios de comunicación, inclusive las redes sociales, los Twitter, los Facebook, están permitiendo una participación de la gente joven de otra forma. Sí, igual se hay una nota cosa más, ahí, es más visible. Es cierto. Igual yo tengo un recuerdo, digamos, acá no voy a hablar como profesional, sino como ciudadano. Yo tenía 10 años, iba a la colonia del club de River Plate, del cual soy hincha, y lo que me acuerdo es, yo no venía de una familia alfonsinista, y sin embargo me acuerdo el playón de River, que es un playón muy grande, los micros de cientos de pibes, cantando todos que llegamos al gobierno de la mano de Alfonsín. Eso es cierto. Y eso eran pibes de 10 años. Es decir... pero vos no te referías a eso cuando hablabas de la politización de la juventud. No, por supuesto que no. Yo hablaba de la militancia. Pero es cierto que hubo un clima que está un poco olvidado por el desencanto tan grande que genera después tanto el alfonsinismo como la democracia en general, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el tercer punto que tenía que decir, que es el problema económico. Lo que no hace la democracia es cambiar el modelo económico que había instaurado la dictadura, ¿no? Y hay un momento en la primavera alfonsinista, durante 2 años, que Alfonsín parece hacerlo con el plan económico de Greenspoon, ¿no? Que un poco limita el ajuste que había sido la clave de los militares y la primacía del sector financiero para proponer una reactivación del mercado interno, mejorar el salario y renegociar la deuda externa. Ese plan en el 85 se deja de lado y se vuelve con el plan austral a la política neoliberal. Surruil.
que después profundizó Menem y la Alianza y que llegó al desastre mayor de nuestra historia económica. Y lo cuarto, muy breve para terminar, es la fuerza que tienen los derechos humanos por primera vez en la historia, como problema y como principio en la historia argentina. Antes no era una cuestión de agenda prioritaria, a partir del 83, bueno, después de la dictadura del 76, se transformó en un tema clave, central para nuestra identidad. Además, fundamental, ¿no? Y que tuvo un vaivén muy grande, ¿no? Que empezó con los juicios a las juntas, que justamente con el gobierno de Alfonsín, el mismo gobierno de Alfonsín con la audiencia de vida, después el indulto de Menem, una caída tremenda de ese problema, y a partir del 2003 el regreso de los juicios y diría yo la entronización de los derechos humanos como una clave para pensar nuestra sociedad actual, ¿no? Él es Gabriel Di Meglio, es doctor en Historia. Nosotros seguimos en Científicos Industria Argentina.